Bueno. Abajo dice, grabar. ¿Y tú tenés, cómo era el anfitrión? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, está grabando. ¿Está Hay una grabando? pregunta. Está grabando. Es que quiero que me graben, ¿no? Obvio. Consentimiento informado se llama eso. Informado. Sí, dice que sí, que está grabando. Ya. Ujú. Le Bueno, puse- tengo que hablarle con mi manager a ver si autoriza mis derechos de imagen. Voy igual. ¿Qué? ¿Y tu manager es de Marvel? Una cosa así. De Greenpeace en este momento estoy parado. Ya. Ay, acá. Ay, ¿los puedo ver o los Sí, puedo no ver? Sí, lo puedes ver. Ya, pero si los veo no puedo... Oh, apareció la Marce. No veo nada. No veo nada. No, ¿y la Diana Marce quizá? Que es mi cuñada. No, Y ahora Marce Marce. Astorga. No, dice Astorga. Dice hasta... Llegó Bueno, Astorga. Rusia. Muy bien, muy bien. Yo no voy a prender mi video porque estoy en la cama todavía. No, No, súbelo. préndelo, Marce, préndelo. OnlyFans, OnlyFans. No, O sea, si lo prende Darwin, Ya, vale. ¿cómo lo vas a prender tú? A ver, te hacía un saludito. me acabo de despertar. Po. A ver, los voy a mostrar a los niños nomás, mira. ¿Y dónde estoy yo? No me veo. No, ahí está. ¡Ay, que están grandes! Se cagó. Lindos. Sí. Están recién ¡Rucio! despertando. ¡Rusia, llegaste, Rusia! ¡Qué buena! Gracias. Oh, llegó Rusia. Buena. Veo Oye, la niña. qué ganas de hacer un Hola. carretito. De verlos a todos. Ah, el Nico está haciendo hola. Hola, Nico. Lindo. Ya, ahí nomás. Ya. Chao, chao. Gracias, Marce. ¿Cómo para esta cuestión? Ya, voy a empezar. Muy bien. Ok. Ya. Entonces, los invitamos para compartir un poco lo que estamos haciendo con Guli, lo que hemos aprendido, y que yo lo encuentro súper interesante, ver cómo funcionan las plantas, cómo funcionan en su medio natural. Y esta es como una pequeña introducción a la restauración de ecosistemas. En el sistema convencional, que se usa para la agricultura, tanto químico como orgánico, todos los procesos que pasan en la planta, no sé, la nutrición de la planta, el pH, la estructura del suelo, la disponibilidad de nutrientes, se basa en una explicación más química de cómo pasan estos procesos. Eso nos lleva a pensar que este sistema es lineal y extractivo, porque yo tengo que agregarle algo que la planta necesita, y después la planta, en forma de biomasa o producción, va a sacar esos nutrientes. Entonces se considera así lineal y extractivo, y es un sistema que se supone que debe ser alimentado externamente y eternamente, que siempre vamos a tener que hacerlo así. Y esta concepción humana de la producción lleva más o menos como 12.000 años en la historia de la humanidad. Por otro lado, tenemos una alternativa, que es el sistema natural, que se encuentra en los bosques, en el sistema natural de producción o de crecimiento de una planta. Y este sistema natural lleva alrededor de 470 millones de años evolucionando. O sea, ha habido como un perfeccionamiento para llegar a donde estamos hoy día. No ha sido así como de la noche a la mañana ya, planta, vive y ve cómo te las arregláis. Ha sido un proceso. En este tipo de sistemas vemos los mismos procesos, por ejemplo, de nutrición, de pH, de la estructura del suelo, de cuántos nutrientes disponibles en el suelo. Todos estos procesos se ven desde un punto de vista biológico, de que algún organismo biológico los realiza para que estén disponibles para la planta. Y eso es en estos organismos que realizan estos procesos, de cómo son los que nos vamos a enfocar hoy día en esta clase, y es lo que hemos estado estudiando con Guli ya por unos años, como
¿Quién hace el trabajo? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Qué necesita? ¿Por qué? Todas estas preguntas vamos a tratar de ir respondiéndolas. Primero, ¿cómo se alimenta la planta? Bueno, todos conocemos, ¿cierto?, el ciclo del carbono, lo que pasa con la fotosíntesis, ¿cierto?, que la planta absorbe y fija el CO2, libera oxígeno, usa energía, usa agua. La fotosíntesis produce azúcares, ¿cierto?, y para formar su estructura, pero entre 20% y 80% de los azúcares que la planta fija, del carbono fijado por la planta, va a las raíces. Dependiendo del tipo de planta de la que estemos hablando, va a ser la cantidad de carbono que fija en el suelo por las raíces. ¿Cómo se invierte este carbono que va a las raíces? ¿Qué hace la planta con todo este carbono? Porque una proporción, no sé, en arbustos y árboles, hasta el 80% va a las raíces, que es un montón de energía. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo invierte la planta esa energía, ese carbono? Bueno, parte de eso, como 50%, la planta ocupa para construir las estructuras radiculares, para darle soporte, para llegar a los nutrientes, al agua, y además para obtener nutrientes, por medio de difusión pasiva o activa. Y 50% restante de esta energía, de todo este carbono que se fija en las raíces, es para formar los exudados. Los exudados son azúcares simples, pueden ser proteínas y carbohidratos, que la planta forma, que hace, para poder alimentar a los bichitos que están en el suelo. ¿Cómo funciona? Porque podemos decir como que la planta invierte estas azúcares, las manda, ¿cierto?, una inversión para conseguir como algo a cambio. Entonces, ¿cómo se invierte este carbono? Todo el azúcar que baja al suelo. Los exudados, que son estos que la profesora a nosotros les dice que son como queques y galletas y dulcecitos con los que compra nutrientes. Los exudados se envían por las raíces, ¿cierto? Y estos alimentan a las bacterias y a los hongos beneficiosos que viven en el suelo. La planta, podemos decir que está criando estas poblaciones, en inglés está como farming, estas poblaciones de hongos y bacterias, los cuales producen enzimas específicas para romper y sacar nutrientes, por ejemplo, las bacterias y todo, de las rocas, de la arena, del limo, de la parte mineral del suelo, y además de la materia orgánica. Ellos, cuando usan estas enzimas para degradar y romper los minerales, los consumen y quedan guardados en forma de su cuerpo, quedan inmovilizados. Ellos no lo pueden soltar al suelo como para dejárselo disponible a las raíces. Entonces, al estar inmovilizado, necesitamos algo que rompa estas estructuras, estos bichitos, para que la planta pueda absorber estos nutrientes que ellos sacaron de las rocas. Entonces, para liberarlos, entra en juego el segundo nivel trófico de esta red alimentaria del suelo. Que en este caso serían protozoos, que tenemos a las amebas, a los flagelos, después tenemos nemátodos. Nemátodos, no sé, yo me acuerdo en la U que se hablaba un montón de los nemátodos, pero de los nemátodos malos, de los nemátodos que te afectan a las raíces, que te comen la planta, que te la matan. Bueno, también hay otros nemátodos que comen bacterias, hay nemátodos que comen hongos, y hay otros nemátodos
que comen otros nematodos, que son predadores. Y ellos, al consumir las bacterias y los hongos, acumulan todos los nutrientes que obtienen de ellos, lo producen su cuerpo, lo usan, y el exceso lo excretan, igual que todos los seres vivos. Y así cuando lo excretan, ahí sí los nutrientes minerales están en una forma soluble que puede ser absorbida por la planta. Entonces, hasta que no tenemos este nivel trófico, los minerales no están disponibles para las plantas, están atrapados en los hongos y las bacterias. Todo esto ocurre en la zona de la rizósfera, súper cerquita, obviamente, de la planta, para que pueda haber intercambio y todo. Entonces le proporciona también una protección. Todos estos microorganismos protegen a la raíz, ocupan lugares que en otro momento, si no están, pueden llegar los patógenos. Y entonces también una forma como de evitar enfermedades. Bueno, a este comistrajo y que come, acumula, excreta, se le llama, se conoce como poop loop o el ciclo de la caca, le pusimos nosotros, directa. ¿Y qué pasa? Están los nutrientes minerales acá y nutrientes orgánicos disponibles en el suelo, ¿ya? Vienen los hongos y las bacterias, lo consumen, quedan guardados en su cuerpo. Viene después el nemato, el protozoo, microtrópos, se comen las bacterias, lo sueltan, ¿cierto? En forma de caca. Vuelven a estar libres. La planta aprovecha lo que puede y va a quedar un exceso igual, que va a volver a las bacterias, va a volver a los hongos, y el ciclo continúa. Y así en toda la escala, hasta nosotros. Entonces podemos decir que nuestra caca también puede alimentar a todos estos bichitos. Todo tiene componentes minerales y componentes orgánicos que van a ser usados por la planta. Al ser usados, retenidos, y movidos, y comidos, y cagados, se forma un ciclo. Los nutrientes en ningún momento se pierden, sino que se reutilizan. No hay lixiviación porque están acá guardados, se están usando constantemente. Y eso es algo súper importante, porque ahí lo podemos relacionar, no necesitamos ir y darle nutrición a la planta, echarle fertilizante. Si tenemos esta red completa, sana y funcionando, la planta se encarga de hacer que vengan esos bichitos. La planta produce distintos tipos de exudados según el mineral que necesita. Quizá está en floración, necesita más fósforo, necesita más potasio, más calcio. Bueno, va a mandar a las raíces, va a producir ciertos exudados que va a atraer a ciertas bacterias, a ciertos hongos, y ahí se va a completar la cadena. Y esto va pasando minuto a minuto, segundo a segundo. La planta está a cargo de todo lo que pasa en el suelo, está a cargo de regular su alimentación. Por eso ha evolucionado y se ha tomado tanto tiempo para que funcione. No fue así como, ya, voy a esperar que llegue el hombre y me alimente, porfa. No, tenía que desarrollar un sistema para poder sobrevivir. Y si nos fijamos en sistemas naturales como el bosque nadie lo riega, el bosque nadie lo fertiliza, todo se recicla, todo se reusa, y las plantas son los sistemas más productivos del planeta, son los bosques. Entonces, como mirar lo que tenemos alrededor, mirar cómo funciona, y creo que esta es una forma que para nosotros encontramos que sí, o sea, tiene sentido. Había un eslabón perdido que no lo conocíamos, y que está ahí, que funciona. Y la planta es la que lo regula totalmente. Entonces, ¿qué necesitamos saber de este sistema? Por ejemplo, ¿qué cantidad
de bichitos necesitamos en el sistema para que este sea productivo, para que esté sano? Para ello, necesitamos observar, mirar el nivel biológico, ¿cierto? Y hacer pruebas visuales mediante microscopía de contraste de fase. Ahí está Wooly, el modeloco, contando bichitos en el suelo. Acá a la izquierda, este es un nemátodo que come bacterias. Tienen distintos tipos de los labios, ahí hay toda una clasificación. Y este de acá al medio es un hongo beneficioso. Y eso nosotros lo vemos y según el color, el tamaño, si tiene septas o no, si son buenos o no tan buenos. Entonces, hay que contar y mirar y ver lo que está pasando en el suelo. Y eso es un test biológico y no un test químico. No quiero saber cuál es el pH, no quiero saber, o sí, se puede saber los minerales y todo, pero quiero saber si están los trabajadores haciendo su trabajo. ¿Qué cantidad necesitamos como para un sistema saludable? Por ejemplo, para producir tomate necesitamos al menos 300 microgramos de bacterias por gramo de suelo. Necesitamos la misma cantidad de hongos, 300 microgramos por gramo de suelo. Unos 25.000 individuos de protozoos, que pueden ser amebas o flagelos, y alrededor de 100, más o menos 100 nemátodos. Pueden ser nemátodos que coman bacterias, nemátodos que coman hongos o predadores. Eso va a ir cambiando con lo que haya presente. Estas comunidades de microorganismos van cambiando en el tiempo, van cambiando de composición y también en número, dependiendo del tipo de planta que está manejando esto. Ya habíamos dicho que las plantas son las que manejan el sistema, son totalmente autónomas. Y según lo exudado, ellos van a ir cambiando. Y hay distintos tipos de plantas. Por ejemplo, si volvemos a la diapositiva anterior, pero ahora vamos a ver una sucesión biológica. Por ejemplo, las malezas son plantas con ciclo corto de crecimiento, se reproducen rápido, corto, muchas semillas, se adaptan a lugares degradados, probablemente anaeróbicos, donde no existe oxígeno y donde predominan especies a lo mejor bacterianas o microbiales anaeróbicas, que son las no buenas. Entonces, las malezas invierten solo 20% del carbono en las raíces. Si vemos este cuadrito, acá las malezas estamos como acá, súper baja en la evolución o en la sucesión biológica. El suelo desnudo, malezas. Es lo primero que sale. Entonces puede ser una indicación de que tu suelo no está saludable, está lleno de malezas. Las malezas crecen mejor en suelos con altos niveles de nitrato, porque las bacterias, bueno, en este nivel de la sucesión, lo que más abundan son las bacterias. Quizás van a ser bacterias anaeróbicas, quizás van a haber algunas aeróbicas. Pero a medida que se va descomponiendo, al aumentar la materia orgánica del suelo, estas comunidades de microorganismos empiezan a cambiar y se vuelven más complejas en número, en cantidad de individuos, en diversidad, hay más tipos. En un suelo saludable, así como rico, que está funcionando bien, deberían haber al menos 25.000 especies distintas de hongos y 75.000 especies distintas de bacterias para que funcione bien. Y no debemos olvidar que tiene que estar la siguiente cadena, el siguiente nivel trófico, que van a ser los predadores de estas bacterias, si no los nutrientes están ahí encapsulados, inmovilizados y no se pueden usar.
Entonces, a medida que vamos avanzando en la asociación, van apareciendo los hongos. Más materia orgánica, más leñosa, aparecen los hongos, y la relación bacteria-hongo va cambiando, va aumentando. Desde nada en un suelo desnudo hasta 70.000 microgramos por gramo de suelo en un bosque ya desarrollado y con todo lo que tiene un bosque. Esto va siempre moderado por las plantas. Entonces, por ejemplo, voy a volver atrás. Aquí vemos que ya las malezas, 20%. Se mueren las malezas, queda materia orgánica en el suelo, cambian las comunidades, aumentan los hongos, y pasamos a los pastos. Los pastos invierten alrededor del 60%. Después los vegetales 75%, y los árboles hasta un 80% del carbono va a las raíces. ¿Cómo usan el carbono? ¿Cómo usan los bichitos? Lo que hacen estas comunidades microbianas con todo el carbono que reciben de la planta. Bueno, lo usan como alimento para crecer, desarrollarse, reproducirse, y para producir pegamentos. Pegamentos que son necesarios para construir su ecosistema, su hábitat, donde van a vivir, para vivir felices, bien, con todo lo que necesitan. Las bacterias, por ejemplo, usan estos pegamentos para unirse entre ellas y armar colonias, para unirse y pegarse a su alimento, para unirse y pegarse a las raíces, a pedacitos de hoja que van a descomponer, a las rocas, a la arcilla, al limo, a la arena. Se pegan a todo y van formando microagregados. Mira, acá estos cuadritos amarillos son las bacterias, y estos cafecitos son los microagregados. Van agregando todas las partículas y se van pegando, y ahí viven. Después vienen los hongos, por otro lado, ellos usan sus hifas, bueno, el carbono, construyen las hifas, que son la estructura de su cuerpo, y además también forman estos pegamentos. Y lo que hacen ellos es ir agarrando los microagregados, los juntan, como que van tejiendo la estructura del suelo, y pegan todos los microagregados con las bacterias, con todo, y arman macroagregados. Estos micro y macroagregados son los que forman la estructura del suelo. Y como vemos acá en el dibujito, tenemos nematodos, tenemos lombrices, tenemos microartrópodos. Los bichitos más grandes, cuando van pasando, van dejando también túneles y mejorando la estructura del suelo. Los micro y los macroagregados forman una estructura porosa, una estructura abierta y aireada, como una esponja, que permite la infiltración del agua y el oxígeno en el suelo. Todos los microorganismos de los que hemos estado hablando hasta ahora son microorganismos aeróbicos, o sea, necesitan el oxígeno para sobrevivir. Si tenemos un suelo compactado, sí, ya máximo, no hay aire, solo va a haber organismos patógenos, probablemente, los que son súper exitosos en condiciones anaeróbicas. Lo que queremos es tener esta esponja de suelo, que permite que el agua y el oxígeno entren y todos puedan cumplir sus funciones. Esta estructura, además de proporcionar oxígeno a todos estos microorganismos, hace maravillas con el agua, el movimiento y la retención del agua. ¿Cómo hace esto? Acá este es un experimento, un modelo de lluvia que se usa en Estados Unidos por una entidad, y lo encontré súper bueno, como para demostrar lo que pasa
en un suelo con estructura y un suelo sin estructura. Aquí hay diferentes tipos de suelos. Si vamos de izquierda a derecha, bueno, acá tenemos estos se sacan de cualquier lugar, no sé, de tu patio, de tu granja, para ver cómo está la estructura. Tenemos pasto, vegetación y probablemente una buena comunidad de microorganismos con una estructura bien formada. Y al otro extremo tenemos un suelo arado, probablemente muerto, sin vegetación, como se deja muchas veces en muchos campos, el suelo lo aran, lo dejan y se van. Lo que se hace en este experimento, se simula la lluvia. Entonces con un vasito arriba se le riega como si fueran gotas de lluvia y vemos lo que pasa. En el suelo desnudo, arado y sin vida, todo el agua escurre y provoca erosión. Acá se ve en el frasquito que claramente hay un montón de tierra que se fue junto con el agua. Y hay cero infiltración. Acá atrás hay un hoyito en estas bandejas donde cae el agua que infiltra. 100% de escurrimiento y erosión. ¿Qué pasa se ve mojadito acá arriba, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa agua? Esa agua al estar desnuda, descubierta, expuesta al sol, se va a evaporar. Y ahí se te fue todo el agua de la lluvia, se fue a otro lugar, no quedó en tus napas, no infiltró, seco, como muchos suelos que vemos hoy día. En el otro extremo, ¿qué pasó? Llovió, el agüita cayó por las hojitas, hubo infiltración, 100% quizás quedó algo retenido, no hay escurrimiento, no hay erosión, no hay movimiento de partículas acá, no se pierde suelo, queda retenido. Esto es lo que necesitamos tener. Un suelo con cobertura y estructura. ¿Para qué? Para poder guardar el agua de la lluvia. Para retenerlo, para no perderlo y para cuando no llueva, las raíces van a llegar tan profundo que van a llegar a esa agua. La van a tomar. Y eso es lo que podemos ver acá. Esta foto, la de la izquierda, este pasto se sembró, fue semilla, en julio, esto en Estados Unidos. Se sembró en julio, lo cortaron 2 veces, y esta foto la sacaron en noviembre, o sea, 4 meses después de haberlo sembrado. Con buena biología, con buena estructura, las raíces crecieron, no sé, 1 metro y algo, 1,20 m. O sea, mira lo que se puede lograr. Ahí con esa profundidad las raíces claramente llegan a las napas del agua acumulada durante el invierno, no hay necesidad de regarlo. Es maravilloso lo que puede hacer la biología y lo que hace, o sea, es así. Además de la acumulación, la infiltración, cosas que pasan también es, por ejemplo, la planta va reciclando el agua. Hay evapotranspiración y las gotitas de la evapotranspiración quedan acá, y es lo que se ve como rocío. Si hay vegetación, si la plantita está bien, está sana, está todo funcionando, todas estas gotitas pueden ir bajando y se vuelven a infiltrar. Y al otro día la evapotranspiran y después vuelve de nuevo. Y así se restaura el ciclo del agua. O sea, tiene un montón de beneficios tener un suelo saludable, tener todos los microorganismos, la variedad, la cantidad, todo ese universo debajo del suelo es súper importante que esté presente. Esta fotito de acá al lado, esta imagen, es de las praderas en Estados Unidos, donde antiguamente estaban los bisontes, bueno, todavía hay, ¿cierto? Hicieron un experimento, pusieron un vidrio, así cavaron, pusieron este vidrio, y empezaron a ver el perfil de las raíces, cómo iban creciendo. Si se ve que son plantas pequeñas, es una pradera, hay mucho pasto, arbustito pequeño, pero miren la cantidad de raíces que puede llegar a tener
un sistema natural, un sistema saludable. Lo encuentro súper bueno. Y como resumen, es mencionar un poco cómo lo vemos los beneficios de este sistema natural que ocurre en la naturaleza, redundantemente. Vimos que forma la estructura del suelo, ¿cierto? Con eso se restaura el ciclo del agua. Todo esto es cíclico, todo queda, nada se pierde. Hay reciclaje de nutrientes, los nutrientes se consumen, se usan, se elimina el exceso y se vuelve otra vez, y la planta tiene todo lo que necesita todo el tiempo. Como la planta tiene todo lo que necesita todo el tiempo, ella lo maneja, la producción y la calidad de la producción es súper buena. Hay un incremento, hay reportes de que se ha duplicado la cantidad en la primera temporada. Nosotros le llamamos, no sé, si hay que arreglar un suelo, por ejemplo, empezar en el otoño, en el verano vas a tener una producción que vas a ver la diferencia, el sabor de las cosas, todo mejora un montón. Se hacen súper resistentes al ataque de patógenos y pestes, no es necesario usar fertilizantes ni los químicos para matar todos los pesticidas, porque al usarlos también estás matando todo lo bueno. Es súper interesante que tanto en el suelo como en la parte aérea, la planta esté cubierta de todas estas comunidades de microorganismos, y por competencia, por usar los lugares, por ejemplo, de infección de los patógenos, en vez de tener eso, está lleno de bichitos súper buenos que cubren y protegen a la planta, y no tienes peste ni nada. Las plantas van a estar más sanas, los animales que se comen esas plantas van a estar más sanos, y al final nosotros. Esto nos afecta a todos. Y hay supresión de malezas, como veíamos en el caso de la sucesión biológica. Las condiciones que se van mejorando, van cambiando, se van haciendo más complejas, ya no son las condiciones ideales para que crezcan las malezas. Ya les gustan lugares que están degradados. Si tenemos una buena cantidad rica, mucho hongo que produzca más amonio que nitratos, las malezas no van a crecer, sus semillas no van a germinar porque no es el lugar en el que quieren vivir. Y si vemos maleza, eso yo creo que es súper importante. Si hay maleza en tu campo, ya te está diciendo de que tu campo no tiene las mejores condiciones para crecer otra cosa que no sea maleza. Pero al mismo tiempo están haciendo algo, están empezando a remediar esta situación, están empezando a la sucesión. Entonces cuando ya vemos maleza, las matamos todas. Chao maleza. ¿Qué vuelven al punto cero? Donde no hay nada, no hay vida, no hay biología, y las malezas vuelven a salir porque es como, ya pues yo quiero que esto avance, quiero vivir, dejemos las malezas, de repente entre medio como cobertura vegetal puede ser, yo no lo veo como competencia, no es una competencia, porque no sé, están haciendo igual un trabajo, se van a descomponer y va a ir aumentando, va a ir cambiando la calidad y la cantidad de microorganismos, y eso te va a permitir llegar a otro nivel de sucesión, otro tipo de planta. Y además otro beneficio de este sistema natural es la bioremediación. En suelos contaminados, la presencia de microorganismos y una cadena trófica funcionando puede limpiar lugares, limpia el agua, limpia el suelo, y hay estudios en que muestran de que sí, eso pasa, pero es súper importante que estén presentes, que no los matemos, que no, el arado es súper dañino también para el suelo, porque te mata todo, todos los gusanitos, los bichitos, los rompe, y vuelves a hacer. Así que podemos ver que teniendo todos estos ciclos funcionando correctamente,
pero operados por la biología del suelo, tener comunidades sanas, la planta es capaz de manejar su medio ambiente, es capaz de manejar cómo funciona, cómo crece, cómo se reproduce, y puede suplir todas sus necesidades de una manera muy inteligente, que no nos necesita para guiarla o hacerla, es solo trabajar cómo trabaja la naturaleza. Y vamos a ver que aumenta todo, la cantidad de bichitos que se ven, la diversidad es súper importante, arriba y abajo del suelo, es muy importante. Así que bueno, eso como para empezar, clase introductoria, yo les queríamos contar de cómo funciona. Si tienen preguntas, este es el momento. ¿Domi? Sí, Oye, sí, yo anoté un par de preguntas, ya, pero básicamente van, me imagino y me gustaría como que me aclarara. sí. Este sistema está considerado como para que tenga riego, ¿cierto? Te lo digo desde la zona central en el fondo, en que si tú dejas ahí un sistema sin riego, claramente se van a dar una cadena que no tiene mucha agua en el fondo. Y esto yo creo que va asociado con el calentamiento global sobre todo y con todo lo que está pasando en el cambio climático. Que cada vez tenéis menos agua en el sistema de forma natural. ¿Considera riego o no considera riego? Sí, Permanente no. si quieres, por favor. Ya mira, el Gulli aquí también está. Como permanentemente no. Igual como ese de, en efecto, echar la culpa a como el cambio climático, como algo que está pasando fuera del control. Muchas veces, como 50% de la lluvia está generada localmente. Por eso el ciclo del agua. No vienen del mar, viene de la evapotranspiración, vienen de la humedad de esa zona. Entonces sí va a estar quizá necesario al principio de regalo, igual establecerlo en una época del año apropiado, como por otoño o invierno, donde no va a sufrir tanto por el sol. Y de ahí restaurando el sistema, hay ejemplos, ponte tú, de Arizona, donde sí la planta se riega con su propio rocío. Entonces, es una cuestión de restaurar esos ciclos y de ahí va a haber, bueno, la fecha que da son una disminución de riego del 70%. Sí, por lo menos. dice. Al principio yo creo que en la zona central sí, hay que regar, pero una vez que el sistema está establecido y que, como dice el Gulli, hay un sistema, un ciclo del agua que lo producen las propias plantas. Que en un lugar, por ejemplo, en la zona central lo que está pasando es que no hay plantas. Se sacaron todas las plantas, el suelo se murió, no hay ya evapotranspiración, no hay esta constante. Sube la temperatura y la presión cambia, la presión atmosférica, y se lleva a las nubes. Las nubes no quedan en ese lugar. El suelo se calienta, la poca agua que cae se evapora, produciendo más gases de efecto invernadero y calentando más la tierra. Entonces, como reparar el ciclo, y cuando se repara de esta forma, después de un tiempo ya no hay que regar. En California nosotros hicimos un experimento, el año pasado lo probamos en algunos invernaderos, y la cantidad de riego disminuyó un montón, comparado con los otros invernaderos, no sé, porque los regábamos 2 veces a la semana, de repente el otro era 1 vez a la semana. Disminuye. Es un proceso, pero sí se puede llegar a producir sin riego, de todas maneras. La otra vez escuchaba una presentación del Memo Donoso, del ex decano de la facultad, que está metido en cosas de agua ahora y eso. Y él decía de que aumentando la cantidad de materia orgánica en el fondo, en el suelo,
se disminuía muchísimo el uso de agua y la retención de esta misma en el suelo. Ujú. Es por Creo que debe ser lo, parte de lo mismo. claro, es porque va formando esta estructura del suelo, de estos poros donde va a quedar retenido, donde puede infiltrar el agua, si no se te queda la superficie y se te va. Por ejemplo, nosotros acá en el terreno donde estamos ahora, venimos llegando, entonces igual está súper sobrepastoreado, llovió un montón unos días y el agua eran ríos en todo el campo, así como agua corriendo, tierra que se iba, cero infiltración, cero. Si se mejora la esponjita, debería bajar el agua, y lo hace. No sé, Jaime, si te respondí la pregunta. Sí, de todas maneras, lo que pasa, te lo digo de la experiencia, Ujú, yo estoy aquí en Talagante como Huila. ya, En la pelea de aquí de todos los vecinos es por el agua. sí, po. O sea, estamos hoy día con un calendario mensual en que te corresponde tanta cantidad de agua hasta tal hora y tienes que sacarle el máximo posible porque después le toca al otro vecino. Y así, entonces por eso sería súper bueno llegar a un equilibrio en que necesiten menos agua, pero efectivamente como me da la duda de cómo parte, porque el suelo sin agua ahora, como lo veo, sin agua, es súper difícil que pueda generar todos estos microorganismos que ustedes estaban hablando con falta de humedad. Claro. ¿Cachai? Sí, Entonces, por eso. es como Sí, Donando, yo dale nomás, Uli. Ravi, como la idea, sí, como para empezar, uno no se genera directamente en el suelo. Hay que preparar un inóculo, que es el compost, que ya tiene número altísimo de la biología que lo quiere inocular. Y de ahí asegurarse que hay por lo menos 3% materia orgánica en el suelo y generando eso inóculo, aplicándolo a la tierra, de ahí se deben agarrar mejor. Y claro, hay un proceso que como lo va a tener que mantenerse en humedad un ratito, pero se va restaurando ese ciclo, infiltra el agua, forma napas y la planta tiene raíces que tiene acceso a esas napas. Entonces, como lo sale de ese ciclo vicioso, de tener que regar y viendo la agua se rega como una pérdida. O sea, tú lo que recomiendas, Juli, es como que vayas monitoreando la cantidad de microorganismos para ir disminuyendo en el fondo las intervenciones que puedan ser más artificiales, por así decirlo, como un riego. Sí, sí, claro, va a llegar un momento cuando sí, ese sistema está ya funcionando. Pero como dice al principio, sin mucha agua, sí, es un desafío llegar a ese punto. Lo que nosotros también estamos haciendo, o sea, como para poder, que ese es como ya para la próxima clase, lo que nosotros hacemos es crear este inóculo de bichitos, y lo hacemos mediante el compost, un compost termofílico que se hace como con receta y súper científico, asegurándonos de que todos los bichitos estén ahí. Y ese inóculo nosotros lo agregamos al suelo en otoño para que reciba todo el agüita del invierno y quede funcionando así súper para la temporada de verano. O sea, es posible hacerlo. Oye, Renato. ¿puedo agregar algo yo? No. Ah, sí. No, Dale, Marce. no. Que otra cosa que a lo mejor no lo comentaron, a lo mejor era para la próxima clase, pero de repente importante, es que depende, como bueno, si tú tenés un cultivo, si querés cultivar algo en tu tierra, depende de la planta que tú querés crecer, querés cultivar, querés producir, depende de la cantidad de biología que necesita el suelo, va a depender de tu planta. O sea, no es lo mismo producir brócoli que producir lechuga, que producir tomate. No van a necesitar las mismas cantidades de biología en proporciones de bacteria, hongo y etcétera, que las diferentes plantas en el fondo. Entonces, si tú tenías un palto, porque tú que necesitas mucha agua y querís no ocupar agua, obviamente al principio voy a tener que ocupar mucha agua para poder
que ese palto crezca y qué sé yo, pero a medida que vais remediando el suelo y que vais llegando a la cantidad de biología que ese suelo necesita para el palto, o sea, que el palto necesita en el fondo, podéis disminuir tu cantidad de agua en, no sé, una gran cantidad, ¿cachai? No, entonces, si queréis producir brócoli, a lo mejor vais a necesitar mucha menos agua al principio, o sea, mucha menos agua que el palto, me refiero. Bueno, y yo quería hacer un comentario, no sé si alguien ha seguido un poco la historia del otro compañero del Roque Science. No, por favor, ilumínanos. ¿Ya? Este momento está haciendo no sé cuál es el nombre que tiene exactamente, pero básicamente una mezcla de plantas, ¿ya? Que es autosuficiente en el desierto, güey. O sea, autosuficiente, o sea, no input de agua, o sea, en el fondo tú colocas un cierto cóctel de, no sé, hierba, cactus y puedes producir un durazno sin ponerle agua. Ah, eso es lo de la agricultura Brígido. sintrópica, ¿no? Esa. Sí. Sí. ¿Agricultura cuánto? Sintrópica. El Rodrigo Sintrópica. tiene una pregunta, a ver. Hace Sí, rato, no, más que pregunta era como un comentario que quería compartir 11 a propósito horas. de lo que dijo Donato, pero que justamente tiene que ver con el tema del agua en la zona central, que evidentemente es crítico y bueno, cada vez va a ser peor, esa cuestión no va a mejorar. Cuando estaba trabajando en Temuco, bueno, también todos estos temas que se han conversado hoy día es como trabajo, o sea, básicamente cuidado del suelo. A mí me preguntan un producto químico, no me lo sé, así abiertamente porque no los utilizo. Entonces, ¿cómo? Roundup. A todo, ponle Roundup. Con eso soluciono todo. Vamos, Esta propaganda vamos. fue auspiciada por Monsanto. Claro. Oye, y me acuerdo que, bueno, en ese entonces estábamos con en un predio con, bueno, eran arándanos y eran hortalizas de distinto tipo. Y en una época, en un año que fue en Temuco, fue súper seco. Y bueno, tenía instalado riego, pero el riego me robaron la bomba de riego por ahí por el 15 de noviembre, y básicamente estuve sin riego hasta el 29 de enero. Pero ahí se estaba realizando, bueno, todo el trabajo de suelo un poco que está hablando la Domi con compostaje, con cobertura del suelo. En el fondo se había trabajado bastante bien. ¿Qué es lo que permite eso? Que el suelo actúe como una esponja, ¿ya? Entonces siempre permanecía húmedo, y la verdad es que desde más o menos el 15 de noviembre hasta el 29 de enero creo que alcanzó a llover 2 veces, pero era una cosa así como 3 milímetros, 5 milímetros, o sea, no era nada. Aún así, tuvimos producción bueno, en lo que fue hortaliza, creo que la mayoría se dieron bastante bien, y sí los arándanos tuvieron obviamente una disminución en la producción, que debe haber sido, no sé, de un 30%, tal vez un poquito más, que no es menor, pero para estar sin riego, evidentemente fue algo bueno, y eso es como el que estabas hablando tú, Domi. En el fondo es como que tenía el suelo preparado para esa condición, la capacidad de resiliencia que tiene es absolutamente mayor. Entonces creo que eso es como la base de lo que estamos hablando. Primero tenéis que partir del suelo y de ahí para arriba, entendiendo claramente los equilibrios y las sucesiones que tienen que estar involucradas en el proceso. Básicamente la weá no es tan fácil. Yo creo que es más fácil de Pero lo no es tan compleja, Es que no es tan complejo, Sí. es entretenido. Sí. igual es como es un tema de... No, es que fácil es, pues, weón, de que tú cuando tienes un problema, vas y compras el químico, pum, ¿cachai? O sigues la regla de riego de que tantos milímetros por cada tantos días, qué frecuencia, y es una receta, ¿cachai? Pero en cambio Oye. acá te están diciendo no, que tú tienes que, en el fondo, si quieres establecer un proyecto, tienes que partirlo ex ante, como decía la Marce, o sea, dependiendo qué cultivo, qué características tiene mi suelo, porque si no, va a ser una pelea constante. Ahora se te Pero genera un como- círculo virtuoso, ojo con el círculo virtuoso, porque
Porque cuando comenzáis con este manejo de suelo, claro, estamos hablando del tema de la humedad, pero lo que acabas de decir tú, Juanito, es clave también, porque al trabajar bien el suelo, que en el fondo es el que te nutre las plantas, vas a comenzar con una supresión de enfermedades porque va a cambiar el equilibrio microbiológico a nivel del suelo. Y bueno, si esto obviamente lo rodeas de un sistema de biodiversidad que sea armónico y que sea como relacionado con el lugar en que estás, también vas a disminuir la presión de plagas, de insectos plaga en el fondo. Entonces, Oye, Juan, todo esto. lo otro que yo quería aportar, que claro, están las recetas, como tú decís, de échale tantos milímetros de agua por hectárea, échale tanto fertilizante. Esas recetas se han generado por las empresas agroquímicas, que si tenés una persona que te va y vende esa receta, ¿cachai? Entonces, para uno que no sabe, es fácil, pues, ya bueno, echémosle, si total tiene que resultar. Pero con esta cuestión, y de repente lo que quería recalcar sobre este sistema, es que no es como, ok, hagamos todas estas cosas de cobertura de suelo, echemos este compost, no sé qué, y a ver si resulta. Hay una base también que tú podís conocer qué es lo que tenía en tu suelo y es a través del microscopio. Y es súper importante porque no es como que, ok, hagamos esto a ver si funciona. No. Tú primero conocís cómo tenés tu suelo, qué estructura tienes, qué cantidad de biología tenés, y después le echáis lo que necesitas, y después lo vais monitoreando constantemente cómo está tu suelo. O sea, se te murieron los bichos, entonces tenéis que remediar. No sé, tenéis muchas bacterias, entonces tenéis que echarle más hongo, y así vais remediando, pero tú tenés una herramienta para conocer qué es lo que tenía en tu suelo, no es como ojalá resulte, ¿cachai? Y echando químicos, al final, claro, los tipos han hecho esta receta o la han generado a través de pruebas y qué sé yo, y es porque resulta, pero en realidad tú tampoco sabés cómo ese químico está afectando a todas las otras relaciones que hay en el suelo, ¿cachai? Con los otros bichos, con las otras plantas, con las malezas. Uno no tiene ni idea, uno sigue la receta nomás, pero con esto tú podés realmente conocer qué es lo que está pasando. Por eso es importante como el microscopio, ¿cachai? Y conocer qué es lo que tenía abajo en la tierra. Po. Oigan, yo tengo un comentario. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Dale, te escuchamos. El tema que, o sea, lo que a mí me mete bulla un poco, o sea, obviamente yo no discuto todo lo que mejora el suelo y mejora la propiedad del suelo como mejorar los cultivos. Usted está recontra aprobado, no hay nada que discutir. Pero el tema que tenemos es que en los sistemas productivos donde sí hay una extracción, este ciclo cerrado no se cumple. Entonces, porque siempre estáis sacando lo que estáis cosechando, lo que estáis vendiendo, lo que estáis sacando de tu campo. Entonces yo me acuerdo cuando el profe Gastón hablaba temas bien parecidos, y nos decía, sí, hay que equilibrar de alguna manera los inputs y los outputs del cultivo. Entonces, acá, ¿cuáles son tus inputs para poder mantener el sistema en equilibrio? Y como contraejemplo también, de que cuando hablaban hace unos minutos atrás de que la cuestión casi se podía regar sola, pucha, yo llevo años pasando por la Cuesta de la Dormida, porque me toca ir de vez en cuando a Quillota, Limache y alrededor, y he visto cómo se ha degradado la zona protegida de la Cuesta de la Dormida, porque estamos con un déficit hídrico enorme en la zona, y el sistema por sí solo no le da, y es pero entristecedor y casi traumatizante ver cómo se están muriendo peumos, cómo se están muriendo quillay. El quillay es lo más aperrado que hay para la sequía, y se están muriendo en esa zona. Ni decir los exóticos que hay metidos, porque en esa zona habían harto álamos metidos por ahí entre medio, están muertos hace rato, pero ya se están muriendo los nativos y realmente terrible, y además uno ve que ya hace rato no están sevillando, porque están tratando de sobrevivir, pero ahora ya ni siquiera sobreviven, sino que se están muriendo. Entonces, yo no lo creo como una solución tan mágica de que sin riego funcione. Yo creo que sí necesita riego, hay que llevarlo, pero también como quería saber cuál es la visión tuya, Domi, respecto a los inputs, porque efectivamente si para lo que no es una restauración de un sistema natural, sino que lo que queremos que sea como productivo, vaya a estar siempre todo el rato sacando cosas del suelo porque estáis cosechando. Ya. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa reposición o cómo lo consideran? Sí, no sé si quieres ir tú. Dale. Dale. Bueno, es que para mí tiene está un poquito como no quiere ver unas cosas. Como la primera es que para un par de como cientos de millones de años
sí, esas plantas sí viven así, sin inputs, sí, y sí están produciendo, cosas están comiendo, ese sistema dura millones de años. Nosotros que tenemos como ese sistema que estamos tratando de hacer el hoyo para arriba, pensar que ya hay que poner, estamos sacando. ¿Cómo describirlo mejor? Como de inputs. Lo que pasa es que, ya, eso es lo que hablábamos al principio en la introducción, que el sistema como tradicional, y dije químico y orgánico, porque el sistema orgánico, la agricultura orgánica, igual lo basa todo en lo que hiciste tú, en los inputs. Tengo que ponerle fertilizante orgánico, porque la planta después lo saca. Pero nos estamos olvidando de que todos estos minerales están en el suelo. Bueno, Están en el suelo en forma de roca, en forma de arcilla, en forma de arena. Pero lo que falta es este eslabón perdido, que son los bichitos, que son los que lo sacan para dejarlo disponible. Tú tienes que echarle, la planta en una agricultura normal de inputs, tú le tienes que echar fertilizantes para que la planta crezca, porque no hay nada en el suelo que esté haciendo ese trabajo. Como que tú estés reemplazando el trabajo. Bueno, igual está metiendo en, sí, claro, yo como admite que como ese ciclo no es perpetuo, pero por lo menos tiene millones de años para que funcione. Bien, como recicla, es súper conservativa. Cuando piensa en términos de inputs, si es químico o orgánico, está robando a Pedro para pagar al Pablo. Porque como de dónde saca ese input, hasta como si es orgánico, bueno, necesitamos como moler plantas para alimentar plantas. Como esa idea, como tengo que alimentar mi niño con otros niños. Como ve que ese sistema claramente tiene 200 años antes que no funciona más, diciendo que como la otro sistema no es un ciclo perfecto. Claro, no es, pero puede mostrar que ha funcionado millones de años. El sistema que tenemos como de extracción, de alimentación, está cayendo después de unos 60 años, porque ponte tú, puedes ver en el administrativo de comida y agricultura, no sé cómo se llama, del ONU, que bueno, desde los años 90 han incrementado el uso de fertilizante en Chile por lo menos 2 veces. En potasio es 6 veces. Y en la producción de fruta es nivel. No han incrementado nada. Entonces, decir que el sistema natural, eso no funciona. El sistema que tenemos no funciona y tiene mucho menos vida, mucho menos potencial de función. Y como hay que salir de la idea lineal, de ese input-output. No sé si se responde un poco o... Más o menos, o sea, primero, yo insisto, yo no digo que este sistema no funcione, y de hecho por eso estoy acá, porque yo en lo personal, a pesar de estar trabajando con el enemigo, sí creo mucho en esto y sí creo en lo que tenemos que preservar y cambiar lo que se está haciendo en forma tradicional. A mí como contraejemplo, yo tengo hace rato, bueno, ahora me estoy cambiando un poco como de área, pero yo trabajo en cultivos sin suelo. ¿Cachai? Lo que es trabajar en un cultivo con un sustrato inerte, que es la fibra de coco, que es lo que se ocupa acá. Se ocupan otras cosas como compostado de corteza de pino, pero es una cuestión que almacena agua súper bien, pero si no le metís todo natural, esas plantas no dan nada, ¿cachai? Entonces estoy por el otro ejemplo, y que a mí en lo personal no me gusta, porque justo aquí mismo en la empresa me tocó estar a cargo de una estación experimental donde solamente se evaluaba la genética de las plantas. ¿Y qué es lo que veíamos en esa estación? Que nosotros plantábamos miles de variedades distintas, y realmente miles, porque eran, no sé, 5.000, 6.000 ensayos al año de parcelitas chiquititas, y cuando uno evaluaba las plantas que tenían las características, el color del fruto, el tamaño, lo que sea, nosotros eso pasábamos la picadora, se molía todo y se incorporaba. Y ese campo se fertilizaba súper poco, se enfermaba nada, y a lo más de repente te llegaban pulgones, pero no tenían ni una enfermedad, y era un campo así
con manejo súper simple. Y claro, porque veíamos que todo el rato estaba incorporando materia orgánica sin parar. Y no había ninguna extracción porque ahí no se cosechaba nada, solo algo que se regalaban así como a los trabajadores, le regalaba, pero era prácticamente cero. Entonces, he visto los dos extremos dentro de esta misma compañía y claramente me voy más por este nuevo camino más conservacionista. Pero Renuncia, sí Darwin. tengo no vayan a contarle al negro, Juan, cada vez que me eche. Oye, pero Está también... quedando grabado esto. Puta los hueones. El negro lo va a ver después. Lo vamos A a ver. editar, lo vamos a El editar. negro, el negro también está infiltrado, pero disimula más que yo. Oye, Están pero destruyendo el claro, sistema desde adentro. claro, pero efectivamente igual tenemos, si pensamos en la producción de comida, hay que producir comida, alguien tiene que producirla y vamos a estar igual con este tema de extraer. Po. No, Pero Entonces, Willa, ¿cómo, o sea, cómo producimos? es que como yo lo veo, es que si tú querías extraer comida, y claro, estás haciendo una extracción de nutrientes en el fondo, ¿Mm? siempre vaya a tener que volver o sea, el ciclo en el fondo es echar compost de nuevo. Y volver a echar compost para poder reponer un poco esa materia orgánica, pero no fertilizantes, porque los fertilizantes en el fondo te los da, o los nutrientes te los da la biología que tenía en el suelo, que está degradando esta materia orgánica y haciendo y degradando las rocas, la lima, la arcilla, la arena. Y Sí, eso o sea, es fertilizante, Alberto, no tienes que poner ni un input. como les es que mencionaba, es el input. Po. ¿cómo El se llama? En los ciclos no, como que no hay lixiviación de nutrientes. La planta va a seguir produciendo eso exudado. Si están los bichitos, van a seguir sacando los minerales de la roca. Va a seguir habiendo caca de animales, va a seguir, ¿cachai? Como que el ciclo continúa por el tiempo que tú no haya como ninguna molestia, hasta que no lo interrumpas, hasta que va a seguir funcionando. Hay muestras, y súper importante tener siempre plantas en el suelo. Por ejemplo, bueno, primero, no arar. El arado te lo mata todo y vuelve a cero. Tener cobertura vegetal, por ejemplo, si vas a plantar tomates, pone una cobertura vegetal bajita, ¿cachai? O albahaca, o algo como las florcitas que mostraban el otro día del video del tipo ese. Es súper buena cobertura vegetal. Ahí te va a disminuir la temperatura, vaya a perder menos agua, va a haber todo el tiempo ciclaje de nutrientes, ¿cachai? Pero lo que tenéis que asegurarte es que tener la biología en el suelo y no molestarla. Y sí se puede, hay estudios, hay recuperación y regeneración de un montón de suelo en todo el mundo que crecen una cantidad de biomasa impresionante y con nutrientes así súper altos y sin inputs, sin riego. En Australia han avanzado un montón, y allá hacen harto pastoreo. Hay sectores pastorean cada 2 semanas meten a los animales a unos pastos larguísimos, así ultra verde, las vacas han aumentado de peso, y no hay inputs, y no hay rotación de cultivo, es dejarlo hacer su trabajo, proporcionarle las condiciones a los bichitos para que vivan bien, no los molestes, trata de hacer manejo. Si ves, no sé, por ejemplo, un pasto, se imagina cortarlo y después pasar echándole té, que el té es un concentrado de microorganismos activos que se van a pegar y van a seguir funcionando de una. Entonces, como que se puede hacer eso, ponerle compost también, como dijo la Marce, ir monitoreando. Bajó la población, subió, después la cosecha, a lo mejor, dale y tírate té. Pero sí se puede, y no necesitas input. Además, los fertilizantes como que ponen a las plantas medias flojas. Si están los nutrientes ahí, no sé, ya llegó el nitrógeno, ¿para qué voy a hacer exudado? ¿Para qué voy a alimentar? Bueno, si ahí sale, no van a haber bichitos, porque se te murieron todos. Pero la planta es la que lo controla. Nosotros podemos ir como, no sé si guiando, cuidando. Sí, eso Domi, del uso de fertilizantes, cuenta toda la razón. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, en las producciones de soya,
transgénicas en su mayoría, sí se utilizan, por ejemplo, las micorrizas, y ahí también en los primeros estados, como de parte de la receta estándar, es no fertilicen, porque si no perdón, no son micorrizas, son los rhizobios. Los rhizobios se ponen flojos y no funcionan si le metís fertilizante. Entonces, en ese caso, en la soya, tratada con rhizobium o agregado de rhizobium, y déjenla ahí tranquilo un buen rato hasta recién después empezar a fertilizar suave. Pero si empezáis con fertilizante al tiro, el rhizobium tampoco no trabaja. Así que sí, eso está archiprobado, de todas maneras. Sí. Oye, hay una cosa también que me acuerdo yo de las clases, si tú vas a un libro de suelo, de agronomía, que en el fondo el libro de suelo de Gurovich. El manual de Honorato, ¿ya? La pablaza. No, siempre en Honorato. todos los libros hay una tablita donde te dice cuánto, o de fertilizante, hay una tablita que dice cuánto fertilizante o cuánto nutriente tiene la corteza de la tierra, las rocas, la arcilla, la arena, cuánto nutriente hay en cada uno de esos elementos. Y si tú veis las concentraciones, son concentraciones súper altas. Lo que pasa es que, claro, esos nutrientes no están disponibles a la planta porque están en forma inorgánica. Pero de repente cuando te dicen lo que convierten esa forma inorgánica de nutrientes a forma orgánica disponible para plantas es la biología del suelo, y nosotros lo que estamos haciendo al echar fertilizantes y todos estos manejos es matar esa biología del suelo. Por supuesto que vaya a necesitar fertilizantes para poder crecer tu planta. Pero si no echáis fertilizante y no le echas nada, deja que el sistema se crezca solo, en el fondo, como dice la Domi, son las bacterias y los hongos son los que se van a preocupar de sacar y de extraer esos nutrientes que están de forma inorgánica en la estructura del suelo, en las rocas, en la arcilla, en la arena, ¿verdad? Y lo van a hacer disponible para la planta. Sí, Entonces, ¿sabes? no necesita ni un input, nada. Creo que hay otro concepto acá que es importante como para complementar lo que se está hablando, y que es el equilibrio, ¿no? Para que un sistema que está como, entre comillas, enfermo porque se le ha aplicado mucho químico, alcance un equilibrio, o sea, tienen que pasar 4 o 5 años. O sea, hay bibliografía que te habla de 3 años, pero ya con un muy buen manejo, pero con 5 años yo creo que estaríamos hablando de una cuestión mucho más equilibrada y de ahí para arriba. Pero es un periodo donde tú has ido nutriendo el suelo, y al respecto yo podría decir que he visto, o sea, no he visto buenas producciones a nivel de campo, independiente de la escala, en campos que no usen ni compost en cantidad adecuada, o en su defecto el vermicompost, que es lo que trabaja las lombrices. O sea, los mejores campos que yo he visto son los que trabajan de esa manera, que van alimentando el suelo. Y evidentemente esto tiene que ir con un equilibrio, ¿no? O sea, va como de la mano, pero no es inmediato tampoco. No, tiene que respetar ciertos tiempos. Mira, nosotros el tiempo es impresionante ver, no sé, con el sistema que estamos estudiando nosotros y lo que hemos practicado. Pero eso es sí, bien específicamente y controlado, como puede ser tabla de las cantidades de bacterias y hongos, como esas son como la fecha crítica que tiene que medir. Y otros como sistemas van como produciendo tienen la misma filosofía, pero capaz no se integra esa técnica de tú puedes ver si está funcionando o no. Entonces, agregando materia orgánica, sí, capaz va a tener buen resultado. Al otro lado, capaz que lo va a poner la cosa peor, porque si tiene un suelo bien compactado, sin oxígeno, que se pone como, how do you say waterlogged? Como se estanca el agua allá, añadiendo materia orgánica a eso, está alimentando en efecto como los microbios de enfermedades, como no son parte de ese sistema, son anaeróbicas. Y sin la habilidad de como contar, medir, ver, así con el microscopio está siempre un poquito ciego. Como lo puedes ver en los resultados, cómo está el cultivo, pero no va a tener como un premonición de eso, no está como ciego
hasta que ve los resultados. Sí, pues, y por eso como la... Tenéis que ir midiendo, eso me entendí, ¿no? Sí, pues. Sí. Tenéis que ir viendo. Exacto, sí. Puede ser mucho más Efectivamente. rápido, así como nosotros hemos visto y que puede pasar en una temporada. No necesita ir a un juego. Claro, con el tiempo, 2 años, 3 años, espectacular. Pero ya así aplicando este sistema en la primera temporada, ya te te aumenta la productividad, la calidad, el sabor, los olores. Bueno, ustedes saben, nosotros trabajamos varios años produciendo cannabis en California y el año pasado hicimos experimentos con el compost en unos invernaderos y el olor que tenía ese invernadero como ninguno de los otros que tenían los productos químicos. Sí, impresionante. La voladita. La voladita volada. Era súper loco la calidad de la planta, la cantidad de bichitos nuevos que vimos, así como de verdad, claro, a lo mejor no alcanza su máximo potencial el primer año, pero sí cambia, se ve un cambio en la cosa. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando ahora, pues estamos haciendo compost, tratando de probar, buscando pilotos para poder demostrarlo, pues, y que más gente se sume y se entusiasme a esto, porque es importante, está quedando la embarrada en todos lados, la desertificación se está viniendo así a paso agigantado para el sur, y si no hacemos algo, creo yo que no... Como por eso habla de restaurar, que me chocó de descubrir que Maule significa valle de lluvia en Mapudungun. Entonces, o son súper sarcásticos los mapuches, o han cambiado harto en los últimos como 200 años el Maule. Oye, yo quería agregar un par de cosas igual. Uno con respecto a eso de la desertificación y de lo que hablaba el Huila de la Cuesta de la Hormiga, que ve que se están muriendo los quillay y todo. Tú decís que es una área protegida, ¿cierto? Pero probablemente no fue protegida siempre, pues no está intacta desde hace cientos de años, sino que fue intervenida en algún momento y después la protegieron creo que fue intervenida porque tú dijiste que habían álamos que ya se murieron, entonces obviamente alguien llegó e intervino ahí y plantó a lo mejor álamos y qué sé yo, a lo mejor crearon una capa compactada que no está dejando que las raíces de los árboles crezcan lo suficiente o lo que deberían crecer en un sistema natural. ¿Cachai? No, pero ahí Marce, esa cuestión es cerro. Sí, efectivamente, en algún momento hubo gente metida, qué sé yo. Los álamos también llegan por efecto de los pájaros que dispersan semillas. Y las semillas de esas cuestiones vuelan, nada más. Pero el tema es que igual llevan 20 años esa cuestión como área protegida, donde no hay mayor manejo, y arriba del cerro, en verdad, tampoco es que anden tractores, ni cuestiones, ni haya producción agrícola. Sí, pero cuando tú tenías erosión y cuando ya estás erosionando alguna parte del cerro sobre todo, y después tenés la lluvia que está impactando el suelo pelado, que no hay cobertura, y la lluvia es la que más, al final es la que más compacta, ¿cachai? Más que todo, es la que más compacta, la lluvia en el suelo pelado. Entonces puede ser que haya una compactación grande y hay estudios en que se ha demostrado que hay que no sé, suelos compactados hace 50 años, en donde se hicieron casas y se tuvo que compactar el suelo porque para hacer una casa tenés que compactar para que no se te hunda, ¿cierto? Sí. Y trataron de plantar árboles y resulta que han excavado y han visto que los árboles que en algunos lugares sin intervención las raíces van, no sé, metros de profundidad, 5 metros, 10 metros, ¿cachai? Y estos árboles están a los 2 metros, están tirando las raíces hacia los lados porque la capa de compactación es tan dura y no se ha podido sacar en el fondo que los árboles no pueden seguir para abajo, las raíces. No, sí, Marce, está de acuerdo, si todo eso puede ser, pero yo puse ese ejemplo puntual porque es un lugar que conozco, porque lo he visto cómo ha cambiado, y porque efectivamente era un sistema que estaba en bastante buen equilibrio
hasta me atrevería a decir unos 5 años atrás, y ahora efectivamente la desertificación está avanzando porque la cantidad de lluvia ha parado. Entonces, por eso me colgaba de lo que preguntaba Donato, qué pasa con el agua, y lo que he visto yo, que es que efectivamente un sistema sin agua no va a funcionar. O al menos O sea, pero no, por eso, no para las ¿cachai? especies que estaban, ¿cachai? Si Sí. se ponen especies distintas, como el ejemplo que comentaba Juan, puede ser que sí, pero el sistema como estaba ahí, que estaba en equilibrio, estaba muy bonito, como área protegida, bacán, hermoso, con la cantidad de agua menos que hay un día, está muriendo. Y eso mismo es el ejemplo que yo veo y que es el más concreto porque lo paso por ahí, ¿cachai? Pero Ya. hay un montón de bosque esclerófilo que se está perdiendo. Y hay fotos del Google Earth que uno empieza a jugar ahí con la barrita del año, y en verdad está el desierto avanzando y hoy día está atravesando como diagonal la región metropolitana. ¿Cachai? Sí, es pa'l hoyo la weá. Yo Oye, creo pero, que por hay- ejemplo, Y eso tenemos que Yo verlo quiero hacer y una asumirlo. hay una claridad mano ahí. levantada. Dale. Sí, Dale, dale. porque pues, mira, hola, yo no había querido Hola. hablar porque tengo mi bebé dormido, pero ahí hay una cosa muy importante, y es que hay que hacer la diferenciación entre sucesión y restauración. En una, como dice Marce, en un área que ya fue intervenida hace tiempo y que no sabemos cuáles fueron, digamos, los daños que hubo en ese ecosistema, porque si solamente generaron el área protegida y la dejaron ahí a la buena de Dios, no necesariamente funciona un proceso de sucesión, que es lo que pasa de manera natural. Un proceso de restauración ecológica o biológica, no sé cómo le dicen aquí, necesita intervención. Y esa intervención no es solamente declarar un área protegida y dejarla ahí, a ver que dentro de 100 años, a ver si se recupera, sino que a veces necesita la restauración de esos procesos que se generaban originalmente en ese ecosistema para que pueda volver a generarse un proceso de sucesión. Entonces, muy probablemente lo que está pasando ahí es eso, o sea, que la intervención fue tal, que el daño fue tal, que ya ese ecosistema no tiene la capacidad de generar la sucesión ecológica y que sí necesita una intervención para hacer la restauración ecológica, que son dos cosas que a pesar de parecer lo mismo, son diferentes porque una necesita intervención, los inputs de los que hablaban, y otra no. Pero entonces, como que no creen que la falta de agua puede estar afectando. Sí, po, No, no totalmente. es eso. Claro que afecta. Lo que pasa Sí, es o que sea, el para mí está sistema claro que va por ahí la cosa. ya no tiene la capacidad de regenerarse por sí solo. Necesita una intervención. Entonces, Yo quiero claro, hacer- necesita una Juan. restauración del suelo y necesita agua para que en el tiempo, igual que en un proceso, en un sistema productivo, vuelva a generar esos ciclos y vuelva a generar esos procesos que en un futuro pues pueda sostenerse solo. Pero en este momento ese sistema ya no tiene la capacidad de hacerlo solo. Yo quería comentar de que, por ejemplo, la desertificación, si bien hay una escasez de agua lluvia, o sea, un déficit que se viene arrastrando con el tiempo, también hay casos, por ejemplo, yo conocí una gente de Tiltil y me contaban que Tiltil era un vergel, po, weón, con ríos, weón, donde tenía balnearios, donde iba a bañar y la cuestión, y resulta que con la minería para arriba de la Concagua y todas las explotaciones, a Tiltil nunca más llegó agua, po. Entonces, claro, tú antes y tú ves mucho árbol seco, pero en el fondo el sistema eh, estaba funcionando de una forma con ciertos inputs naturales y que de repente se los quitaste, po. Entonces, tiene que el sistema o le devuelven los inputs naturales que tenía para que vuelva a su equilibrio, o va a tener que generar una especie de sucesión de normalizarse, Claro. o hacerse desierto. Por ejemplo, tal vez en la dormida también deben haber muchas quebradas que antes a lo mejor corrían con agua y ahora ya no llevan agua. Entonces, el sistema está Efectivamente. tratando de buscar un nuevo equilibrio. Claro. Sí, no, sí, eso está pasando, y está clarísimo. Y de hecho, la dormida tiene dos caras: por la que da al Valle Central, hacia Tiltil, justamente, que es la que está más para la cagada, pero la que da hacia la costa, que le llega mucha más neblina y aire húmedo, es otra condición absolutamente distinta. Y la mortandad de árboles ahí, hasta el momento, yo me atrevería a decir que es casi cero.
Entonces sí, pues, sí, claramente el sistema se está tratando de acomodar, pero es un caso bien impresionante ese, y lo que decís tú, la cantidad de los ríos, si uno cuando va a paso por el lado que se llama Polpaico, para doblar a Tiltil, lo primero que va a hacer es un badén gigante, que esa weá supuestamente no le daba para hacer puente y prefirieron hacer badén, pero uno ve como el lecho del río que está dibujado todavía y una weá enorme, y jamás lo he visto con agua, ¿cachai? Y todo eso y hay varias pasadas más de agua iguales. todo eso es producto, o sea, todo lo que estamos viendo hoy día, todas las consecuencias, porque todo esto son consecuencias. No es así como, oh, un día pasa el cambio climático y ya, qué malo el clima, que no está haciendo esto. No, No. todo esto es una consecuencia por todos los manejos agrícolas, manejo de urbanismo, de todo, así, de producción. Chile es súper extractivo en todos sus negocios, es sacar, filo. Si hoy día echamos a perder el Valle Central, no importa, tenemos el sur, vámonos para el sur, y acá estamos en el sur. Pero es tratar de detener eso, de, como dice la Diana Marce, es de restaurar. Ya sabemos que el sistema está dañado, ya en la agricultura moderna se ha echado a perder, se ha como enviado todas las lluvias, porque el que no haya lluvia también es la falta de vegetación, los monocultivos, el suelo que no, lo que hablamos en la clase, no infiltra, no se queda y se va. ¿Se va para dónde? Para otro lado. Donde, entonces, es como tratar de devolverle todo eso, tratar de que la sucesión biológica, como acelerarla, porque si esperamos que vuelva a pasar, o sea, ya no vamos a estar acá, obviamente. Es una manera también que la naturaleza, no sé, un volcán hace explosión, vuelve todo a cero, y de ahí tiene que ocurrir todo de nuevo. En este caso, nosotros hicimos la explosión, nosotros estamos dejándola embarrada en todas partes. Entonces, yo creo que, no sé, yo encuentro que es súper entretenida para nuestra generación el desafío que tenemos. Así como, en mi punto de vista, ya no es para hacer plata de producir mucha comida. Tratar de, yo creo que comida va a ver si la hacemos igual de otra forma, pero es tratar como, no sé, pues de arreglarlo, de dejar las cosas mejor de cómo las encontramos, de tratar de mejorarlo, y que no, de repente la plata es la que a uno lo mueve y te hace hacer cosas que no son buenas para nadie. Entonces, creo que es un desafío súper lindo. Yo creo que ahí también hay es un desafío que está súper latente en digamos, en los sistemas productivos alimentarios a nivel rural, pero que es una oportunidad también enorme de reducir el impacto a nivel urbano, digamos, en las áreas verdes o en las áreas que son de potencial infiltración y de generación, pues, como de estos ecosistemas a nivel urbano, que no necesariamente pues son sistemas productivos, pero que también tendrían un impacto, pues que esto es el tema que a mí me encanta y que quiero pues como empezar a potenciar mucho, porque en verdad la restauración del suelo en la ciudad es súper importante también, o sea, tanto de la misma, o sea, como al mismo nivel de importancia, yo creo que restaurar el suelo en las áreas rurales. Claro, en la ciudad también hay un montón de oportunidades. No sé, la última vez que estuvimos en Santiago, qué pena ver el Cerro San Cristóbal, o sea, seco. Mejorando el suelo, por ejemplo, los parques, los jardines, puede evitar mucho de las inundaciones que pasan en la ciudad, porque el suelo va a ser capaz de absorber esa agua. Entonces, sí, para todo donde haya verde. ¡Ay, chiquitito, viene despertando! Él es mi sobrino, el hijo de mi hermano y de la Diana Marce. ¿Cómo estáis, Santi? Oh, rico. No lo vemos. ¿No lo ves? ¿Cómo que no? Yo sí. no, yo veo a la Domi y al gato. Pero no, que está en no el está en mi celular, casa. Tiene que hablar Está con mi cuñada en otra pantallita. No, sí, po. Y que solo veo tu imagen. O sea, como que yo veo la imagen del que está hablando. Se va cambiando. Sí, estoy en el ya. celular. Mira, corre la yo pantalla lo para el veo lado, po, para de que arriba. Ay, la wea moderna. ¿No? La wea moderna. Te levantaste, Marcio, buena.
Bueno, ya que... a ver, ¿dónde estoy yo? Ah, bueno, Marce. Espérate, mira, yo acabo de cambiar pañal aquí. Oh, el Nico, lindo. El Nico. ¿Dónde? Oh, y tira besitos. No, ponle boquitos, sí. Ponle boquitos, sí. ¿Qué? No le gusta que le saquen video. Ya. Oye, súper buena la clase, Romy. Sí, ¿les gustó? Y está, Sí, yo ojalá quería haya otra. las impresiones Dale. de los demás, pues, qué era lo que pensaban los otros mis Yo compañeritos. trabajo en temas como más tradicionales, quizás, o sea, con agricultores que, o sea, proveo de distintos tipos de insumos a agricultores cerezos, principalmente y avellanos. Y ahí, claro, uno ve que, por ejemplo, el tema de las ciudades es súper interesante, pero creo que también, por otro lado, el impacto de, no sé, hoy día un agricultor, entre comillas, es un dueño ex dueño de colmena, de la ISAPRE. Tiene 1000 hectáreas, o por lo menos 3000, cerca de Los Ángeles. Y digo, puta, ojalá, y a mí me encanta este tema en realidad, ¿cachai? Pero digo, ojalá de alguna forma, cómo hacer que esto realmente entre como en ese segmento, de alguna forma, que son viejos full dedicados a la producción, a la receta. Por ejemplo, igual me da pena y risa, porque, no sé, los cerezos, que se forran en plata, en la zona central aplican 15 veces por hectárea, pesticidas en general, y en la zona sur, en Purranque, que ahí estamos haciendo varios proyectos de techo, aplican 30 veces. Básicamente mucho cobre y bactericida y cosas así. Entonces decir, puta, y como decía la Marce, como el tema, como estas soluciones como no tienen un lado comercial, como no se vende, a menos que son asesores y que vendan como estas como conceptos, no hay una empresa como una agroquímica que detrás como que invierta en fomentar esto. Entonces, como que digo, ¿de qué forma? Y ojalá que esto realmente pueda meterse más con el mundo agrícola más transversal, que uno en realidad se impacta, que uno muchas veces habla con agricultores y es como retroceder en 40 años. O sea, agricultores súper, súper retrógrados, y creo que, puta, lamentablemente, creo que la formación, muchas veces la gente que está en los campos que es porque es el hijo de, o porque es el que hace mejor la receta, ¿no? El que repite mejor el calendario de aplicaciones y el que le paga menos a la gente. Ahí, Pablo, hay que entrar igual por el bolsillo, pero por el lado del ahorro, por decirle, no tenéis que, ¿para qué gastar tanto insumos A, B y C si se puede hacer de otra manera? Igual les va a entrar por el bolsillo, pero de otra manera. Efectivamente, Sí. no tenía el lobby de la empresa que está huellando todo el rato para meterse. Pero, Claro. pero igual les toca el bolsillo al viejo y por ahí es donde se van a entusiasmar. Sí, Claro, y el tema es que son procesos más lentos, entonces el viejo está acostumbrado, y a mí, en el fondo, puta, es un poco de risa, ¿no? Pero qué bueno que un poco partió la conversación cuando yo mandé el video de los sensores, esos que matan esa. Ese matan parte todo. Y uno le decía, puta, ya estoy repitiendo la misma weá hace 5 años, pero en verdad, que no son los mismos productos. Pero igual, aunque sean sistemas súper como tradicional, son, no para ese uso, pero son equipos que a lo mejor las empresas comerciales fallamos en ofrecerlos, pero son equipos que están a CDN disponibles y bajan en algunos casos, sobre todo las plantaciones nuevas de frutales, bajan como el 80 y 85% el uso de pesticidas, ¿cachai? Entonces digo, ya por lo menos me siento un poquito mejor, aunque sea una cuestión súper tradicional, ofrecer tecnologías que bajen esa cantidad de pesticidas, pero el tema de todos estos manejos como más culturales cuesta, porque en realidad hoy día mucha de la gente que está en el campo hoy día no tiene la cabeza o la formación para poder como meterse en esto. A mí mismo en un campo, cuando estaba en Invertec en Rengo, me pasaron un campo que lo habían hecho mierda. O sea, la rotación por 20 años era tomate y pimentón. Y fumigado así. Me dijeron, pásalo orgánico. Obviamente la guay hizo mierda al año. Y yo decía, puta, que es un mundo súper interesante, pero en realidad la formación en la universidad, que es cero en este mundo. Yo no sé cuánto ha cambiado actualmente. Digo. Sí, es impresionante cuando la Domi a mí me mostró este curso y yo lo empecé a escuchar y dije, ¿por qué en la universidad jamás escuchamos de esto? O sea, ¿qué onda? Y
Y de hecho, hace poco alguien le hizo una pregunta a la Elaine Ingham, que es la que da este curso, de Estados Unidos. Oye, es verdad, en las universidades jamás solamente nos enseñan el tema de los agroquímicos y no sé qué. Y ella dice, efectivamente, las universidades son como los semilleros de las agroquímicas. Y son las agroquímicas las que tienen las platas para que las universidades hagan los estudios y ¿cómo se llama? Los tratamientos y en el fondo generen estas recetas, ¿cachai? Entonces, claro, las universidades enseñan eso nomás. No hay otra visión, ¿cachai? Y es poco popular a lo mejor, y es difícil cambiar la mentalidad de los agricultores, sobre todo, que están acostumbrados a echar, ¿cachai? Cosas, pero de repente mostrándoles, oye, mira, pásame un pedazo de tierra y probemos con esto, en este pedazo de tierra, y compara tu producción en este campo versus el campo al lado, a ver cuánto te da bajo este sistema, cuánto te da con el otro, y por ahí entráis, creo yo. Yo creo que esa es una buena forma, No, es la misma razón porque el petróleo sigue siendo la mayor fuente de energía en el mundo y por qué siguen funcionando todas las cosas como funcionan en el mundo, porque los que tienen esas grandes industrias que son las que más plata dan son los que están detrás de absolutamente todo el diseño de todo, hasta de los currículum de las universidades. Sí. La decencia, yo creo que cada vez hay más gente y eso, lo que dice Marce es súper importante, y es como no puedes pretender cambiar un campo de 1000 hectáreas de la noche a la mañana a un sistema como esto después de muchos años de estar en el otro, pero sí se puede ir ofreciendo como alternativa para que la gente vea, porque finalmente los resultados, como decía Domi hace un rato, son impresionantes. O sea, de verdad, claro, a veces cuando el sol está demasiado degradado se demora un poquito más, pero a veces con unos cambios muy pequeños los sistemas productivos cambian un montón. Y cuando la gente empieza a ver eso, se sorprende mucho, y sabiendo que ya no tiene que gastar tanta plata en insumos externos es maravilloso. Eso sobre todo pasa con los pequeños productores. Yo tengo pues como experiencias cercanas de ganadería regenerativa en Colombia, que en Colombia pues la ganadería extensiva es una cosa fatal. Bueno, aquí también igual, ¿o no? Pero bueno, en Colombia pues el sector ganadero es como la mafia, más o menos. Entonces, son los grandes terratenientes y son gente que nunca pues se imaginó estar cambiando a ganadería estabulada, pues, y dejar el 80% de su predio en bosque fácilmente, porque ahora producen el triple en solo el 20% del terreno. Entonces, gente que de verdad, de una mentalidad muy difícil, gente que se creía que era imposible que cambiaran sistemas productivos, y lo están haciendo porque ven que es mucho más rentable en el largo plazo. Y por ahí derecho se genera toda esta transformación ecológica, y hay unas experiencias bellísimas, bellísimas de una gente que está trabajando pues hace 30 años con esto, y que al principio pues se les reían en la cara con todo el descaro. Pero yo sí creo que cada vez somos más. Yo creo que cada vez hay que ir buscando más formas de hacerlo, y la revolución yo creo que se hace de a poquito, o sea, como muchas hormiguitas son capaces de invadir una ciudad, no sé. Me acordé, perdona, me acordé del tema de universidades que estamos hablando, que el Gabriel Corral, que varios lo conocen, y bueno, y su señora la Deni, estudiaron en Wageningen, en Holanda, que hoy día es como la universidad como top en el mundo. Igual allá tienen harta orientación como al tema de agricultura orgánica o más sustentable, como escuela, no sé si más europea. Pero igual hay hartas cosas. Yo estudié ahí por temas de pega, y en realidad es una universidad así, la raja, y no sé qué tan extremo, entre comillas, pero creo que como formación hay hartas cosas interesantes ahí, y que a lo mejor no todas las universidades son tan
mejor escuela gringa, digo, en general, como de financiados por Monsanto por detrás. A ver, cuidado. Oye, pues el Gabriel Corral, para los que no saben, está a cargo de las producciones orgánicas de semillas de Antufen, que a su vez Antufen presta el servicio de multiplicación de semillas a varias empresas, entre ellas como Syngenta, las más importantes. Así que sí está trabajando en producciones orgánicas 100%. Sí, y Gabriel es crack, es súper como creativo y todo, y claro, siempre me cuenta que está haciendo siempre como, no sé, compuestos para controlar, no tengo idea, pulgones, pero claro, es muy, por ejemplo, en algún caso, en una variedad, tuvo que mezclar, no sé, medio litro de aceite con no sé cuánto de algo, pero en la otra no funcionó, entonces como harto de prueba y error, que ahí creo que está como el problema de la cabeza en el campo hoy día, que son más como orientados a la receta. Pero no, de todas maneras se puede y ha hecho cosas así la raja. Pero ha sufrido más que la chucha, también, hay que decirlo. Sí. Hay cosas que no andan, no andan fácil, así que Claro. también le ha tocado duro. Así es. Oye, espérate, en base a eso ahora me acordé del segundo punto que quería decir. Ahí está, de nuevo. No todos los compost que uno echa van a ser exitosos en todas las situaciones, porque depende de la planta. Ese es un factor súper importante. O sea, por ejemplo, Rodrigo dice, no, yo he trabajado con... Oh, sorry, me caí. Pensé que se había caído una guagua. Me cayó la guagua. También. Sigues de cabeza. Sigo de cabeza, miércoles. Sí. ¿Eh? Ya, que anda. Ahí, ¿qué onda? Bueno, estamos ahí, ok. Dice el Rodrigo que dice que ha trabajado con un montón de sistemas y que en el fondo las producciones no han sido las adecuadas o las máximas que a lo mejor podría tener en comparación con un sistema normal o con un sistema químico, pero por eso es importante conocer en el fondo qué es lo que tú estás echando, qué tipo de biología y qué es lo que tú tenías en el suelo, porque si estás echando el compost incorrecto o el té incorrecto, para esa planta que tú querés producir, no te va a dar los resultados que quieres o lo que esperas. Pero si tú conoces y sabes qué es lo que estás echando y qué es lo que tenía en el suelo y qué es lo que estás reponiendo, entonces podéis lograr esas producciones, como dice la Domi, en la primera temporada, a lo mejor el mismo nivel de producción que tenéis con un agroquímico, o a lo mejor más, o a lo mejor un poquito menos, pero que es tan poquito menos que justifica en el fondo la no compra de todos los insumos que le echáis al sistema tradicional. ¿Cachai? Entonces, no es así como llegar y echar cualquier compost, no todos los compost son iguales. Eso es importante. Eso es lo que quería aportar. No, está claro, pero creo que lo que acaba de decir también, aparte de eso, y creo que viéndolo también desde el punto de vista comercial, ahí es relevante lo que dijo Darwin, porque ahí hay un tema de costos también involucrado, y eso lo veía al tiro el primer año. Entonces, claro, estos temas, sobre todo bueno, hablemos de Chile, ¿no? Con la experiencia que decía Pablo, que yo creo que varios la hemos visto acá. Esto puede llegar al bolsillo de muchos productores por el tema solamente de costo. Solamente de costo. Creo que ese es el punto inicial. Y ahí sí, eso es bien marcado. Sí, no, pero o sea, lo que me refería es que de repente tú ocupás y tú ya le vendías al productor hacer este sistema con compost y qué sé yo, y resulta que las producciones no son las que el productor esperaba, pero en el fondo, y después te dice, ¿cachai? Después de un año o después de 2 años te dice, no, este sistema natural no funciona, ¿cachai? Pero a lo mejor no funcionó porque tú no usaste en el fondo el compost adecuado para ese tipo de producción, ¿me entendí? O sea, si lográis pegarle en el clavo en el fondo y decir, ok, este es mi suelo, esto es lo que tengo en biología y esto es lo que necesito echarle, no echarle cualquier cosa porque no cualquier cosa sirve, y entonces ahí podéis demostrar que en una temporada, si tenéis muy buena biología en lo que estáis echando, en una temporada podéis llegar a niveles de producciones similares al tradicional, entonces ahí es cuando llegáis a donde el productor y el productor dice, mira, no gasté en todos estos fertilizantes, no gasté en todos estos pesticidas, no gasté en todo esto, solamente gasté este poco en el fondo en el compost, o en el fondo en el tratamiento que le echamos, y llegamos a producciones similares, entonces ¿para qué estoy gastando toda esta cantidad de plata en el sistema tradicional? Pero claro, de repente hay
hay veces que uno, oh, no, sí, este compost, pero el compost a lo mejor no es el adecuado. ¿Cachai? Eso es lo que quería recalcar. Oye, el Jaime hace quería rato tocar Sí, un nos Marce, decía eso es bonito. lo mismo que la recomendación de productos. Pues, si con los productos pasa lo mismo, si hay productos súper caros, productos baratos y productos que están hiper mal aplicados o mal recomendados. O sea, no los fungicidas, no matan todos los hongos, pues tienes que ver qué hongo tenéis y qué fungicida aplicáis. Y también en la parte de Bizan pasa lo mismo y uno ve una cantidad de cagadas, sí, todos los años. ¿Cachai? Como que compran guas que no corresponden, no lo aplican bien, no calibraron las máquinas, como que eso pasa todo el día. Y es el desafío de los que trabajamos en el campo, como que las Sí, cosas pero salgan bien. el productor, que le echó mal un producto que no era el adecuado, pero igual después al año siguiente va a comprar otro producto químico, ¿cachai? No va a volver. Es diferente con el tema natural. El productor lo prueba una vez y dice, no, esto no funciona, entonces no lo prueba nunca más, ¿cachai? Esa es como un poco la diferencia, creo yo, entre el sistema tradicional, que igual siempre va a volver el gallo, el productor que está acostumbrado a echar cosas, siempre va a volver a comprar este otro tipo de producto, o este otro tipo, porque este no resultó, entonces Puede ser. probemos con este otro. Con el sistema Yo que- natural, el gallo dice, no, no resultó, y no prueba de nuevo. Es que Yo quería igual, volver es que como a lo igual más simple, ¿cachai? Que siempre como uno espera y de ahí. Dale. pegaron. ¿Sí? Ya, yo quería ir a lo más simple, ¿cachai? Que es decir, por ejemplo, o partir de qué recursos tengo, o lo que decía la Marce, qué biología tengo. Por ejemplo, yo, últimos años, he trabajado harto cosechando aceitunas en Ovalle. Y resulta que unos gallos, weón, se les ocurrió poner arándano en Ovalle, weón, donde el agua culiada es básica, ¿cachai? Y el arándano necesita un pH ácido, entonces es todo el rato, weón, nadar en contra de la corriente, entonces no, como que no. Y por otro lado, eso me lleva al punto de que, no sé, por ejemplo, en estricto rigor, una explotación orgánica como diseñada no debiese ser más cara. Hoy día, por ejemplo, en Chile, te das cuenta que todo lo que tenga relación a orgánico o algo, bueno, es de un costo, o sea, comer de eso hoy día, a menos que lo produzcáis tú, es privativo porque es súper caro. Po. Y sin embargo, uno hace el estudio del proyecto y si tú buscas un sitio bueno, digamos, que tenga las condiciones necesarias, tú casi, como lo que dicen o se decía acá, casi no necesitas input. Por lo tanto, tu explotación debe ser ultra barata. Pero para eso tienes que ir de la mano con el sitio y el producto que quieres producir en ese sitio. Vuelvo al ejemplo de poner arándano en Ovalle, güey. ¿Cachai? No, es ilógico porque hasta el agua te está afectando el pH de tu explotación para que se dé más malo. Entonces no, es ilógico, ¿cachai? O sea, obviamente eso va a tener un costo altísimo porque estás todo el rato nadando contra la corriente. Oye, un poquito que el Jaime se va para despedirnos. Sí. Y le queda una pregunta para la ¿Quién otra. es Jaime, weón? Si se llama Donato. Donato, ya, ya Sí, somos adultos. Esa weá No, del pero nombre quiero- artístico, ¿qué onda? no quería Donato interrumpir, nomás. pero me tengo que ir. Me tengo que Dale. ir. Oye, muchas gracias, Domi. Si se repite, porfa, avisen de nuevo porque me gustaría seguir, ¿cómo se llama? Oye, yo creo que da para una Este segunda tema. clase en todo caso. De todas O maneras. sea, de todas maneras. esta cuestión da para una vida completa. Oye, Domi, lo que sería bacán, ¿Eh? o sea, hoy día veamos teoría, veamos práctica para la próxima. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos partir con weas chicas? ¿Qué podemos hacer en el patio de la casa? ¿Cachai? Como, ¿Te puedo mostrar mi pila de compost? Dale. Sí, Juanito ya es uno de nuestros Bacán. discípulos y está haciendo compost. Sí, da para mucho. Da para mucho y sí, pues, si están dispuestos, hacemos otra clase y les contamos cómo podemos lograr un suelo así y todas las maravillas que hablamos. De todas maneras, ese es nuestro trabajo. Eso. El documental, Oye. el Kiss the Ground. Y Quisiera decir una cosa antes que se Sí, fuera. ya lo vimos. Chao, flaco, hay que esperar, Espera, flaco. quisiera decir una Chao, cosa Donato, antes que un se fuera, gusto. estoy antes que bien, se fuera Donato. antes que se fuera, Porque dale. sería bueno, sí, sería bueno, creo, también, aparte de la clase, que obviamente la apoyo totalmente, creo que a varios no los veo hace mucho tiempo, o sea, saber en qué están, ¿cachai? Como, pucha, de pronto reunirse para saber en qué estamos cada uno, ¿cachai? Creo que también sería bueno y sería bonito hacerlo, así que como que también la dejo ahí tirada para que lo consideremos, ¿ya? Ya, Bueno, bacán. listo.
Por mi parte, que estén muy bien. Sobre Muchas todo gracias por yo no todo. los veo hace 1000 años. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Abrazo. Oye, yo creo que esta parte no tenéis para qué grabarla, ¿o sí? Sí, pues en realidad. Editar después. Sí, grábala nomás. ¿Y que se puede editar? No, ya lo voy a parar. No, pero los comentarios igual tan buenos, sí. Sí, ¿no? Porque después, oye, ahí, porque tú no sé, el Juanito acaba de hablar algo y es como, ya para esto es para la segunda clase ya, así como que la respuesta para el Juanito es para la segunda clase. Porque a no ser que quieran seguir aquí forever. No, pues hay que hacer otra. Sí. Y Pablo, sí, es una buena idea como empezar con pequeños pedazos de terreno, ya no sé, una hectárea, ponte tú, probemos cómo funciona. Si funciona así, si funciona no. En eso también nosotros estamos haciendo pilotos. Ese es como casi el problema en ese momento, como está hablando la Marce, es que como la clave es que de tener la habilidad de medir y decir por qué está así, por qué funciona, por qué no funciona, mirarlo y como tener la habilidad de dar esa respuesta. Y por lo que vimos, fuimos a Harmony, miramos como a todas las cosas que se llaman compost y que se venden, y de verdad no van a funcionar. Lo puede, mirándolo en el microscopio, lo puede decir, ese no va a funcionar. ¿Por qué? No sé, como lo venden con toda la bla, 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 oh, los microbianos son maravillas para el suelo, la materia orgánica, la estructura. Pero si ese compost que está vendiendo no tienen microbiología, que tú no has mirado con un microscopio, tú estás diciendo, oh, eso es compost, eso deben tener. No deben tener nada. Tiene que mirar, tiene que verificar. Y como sin tener esa calidad de insumo, el sistema no va a funcionar. Y lamentablemente eso no se puede comprar en Chile. Bueno, es re difícil comprarlo en California también. En ese momento hay que producirlo. O en Canadá. ¿Ah, sí? ¿En Canadá tampoco? O en Isla de Maipo. Bueno, hay un tipo acá que también está dentro del Soil Food Web y hace compost, pero yo trabajo en un club de golf y haciendo los jardines y he estado toda esta temporada, todo el verano, tratando de meterle a mi jefa el tema del compost, hagamos compost, compremos este gallo compost. Y mi jefa es como, no, pero es que es muy caro, pero es que no sé qué, pero es que no sé cuánto, y no me ves. Pero ahí estoy, tengo mi pile ahí haciendo compost ahora, por fin. Sí, vamos a hacer una clase para Oye, enseñarles Domi. cómo hagan. Domi y Guli, ¿ustedes podrían hacer como evaluaciones de la biología del suelo con fotos, como a distancia? ¿O necesitan hacerlo en video, como para ver si se mueven los bichos? ¿Qué onda? No. Necesita ver los bichitos, entonces o lo Tenéis que mandarle una muestra. Una muestra o... No, pero es que la Domi está donde el diablo perdió el poncho, pero estoy pensando, pero podemos hacer una videollamada con un microscopio con cámara, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se podría, o no? ¿Sí? Acabo de abrir una nueva beta de negocio. Puta que soy brillante, weón. Ya con esa weá me voy por pagado. Oye, pero Willa, tómate unas muestras de suelo y se las mandáis a la Domi por Chile Express. No estoy tan lejos. Estoy a 3 horas. ¿No tenéis ningún lugar donde llegue Chile Express? O sea, sí se puede, pero igual es más rápido una videollamada con el microscopio. Pero tenéis que tener el microscopio, po. Oye, sí. ¿Han usado los microscopios de estos como educacionales que se conectan al computador? Porque no, hay un microscopio de barril, ¿no? No puede ser un microscopio cualquiera. Hoy estoy hablando con la experta, sorry. Cierra el micrófono a la Marce, por favor. Domi, ¿han probado con un microscopio de eso, no? Igual podéis ver estructuras celulares, hongos, no sé si bacterias. Espérate, mira. Contraste de fase. Tiene que tener este microscopio, mira.
Ya, pero Ese es el directorio que tenés que tener. ese, puta, ese lo compramos por 200 lucas acá en Santiago, le ponemos la cámara nomás. Sí. Sí. Pero Y si le ¿cuánto falta la aumento cámara, ¿cuántos aumentos estáis ocupando, Marce o Domi? ¿El 100 o 300, 400? 400. El máximo. Ah, ya. Y ¿Y siempre con inmersión, con aceite? No, con No. agua. No, con contraste de fase. Eso es lo que tiene que Tiene tener. el diafragma y que le puede oscurecer o aclarar. Sí. Ya, sí, con eso sí. se puede, sí. Y con agua, Ya. Y con el con agua. iPhone y la cosa que lo ocupa montar la cámara para telescopio. Que la cámara para microscopio no encontramos súper caro y súper malo. Sí. Con Con el teléfono se teléfono Ah, ok, saca mejor imagen. mejor. Pide Ya. una cita con Ok, mi vamos a secretaria, buscar un microscopio. pide una cita con mi secretaria y ahí hacemos una, un análisis. Ya, vos. Voy a vender el arado entonces y con eso me compro un microscopio. Sí, sí, muy bien. No, Sí, buena idea. el arado sirve para la primera vez, para la primera aplicación. Podemos hacer negocio ahí. Lo podemos usar para ir a arreglar los terrenos. No, chiquillos, hay mucho, mira. Está bien. Ahí lo que pasa es que se ve como que no hay plata, que es un sistema que tampoco, si lo quieren ver de la parte económica, yo creo que hay mucho campo. Si les asusta así como, pucha, si me meto en un sistema así, no voy a hacer plata. Hay mucha plata que hacer porque hay muchos lugares que arreglar, si la cosa es la plata. Y cuando la gente, es como ver para creer, po. Es cuando la gente lo ve cómo funciona. oye. Ah, ya, yo lo quiero. Y hay que hacer compost. No, lo que pasa es que yo estoy ayudándole al Cabezón Mariotti a mejorar el campo donde está trabajando, que es el campo que era Parlier, que ahora tiene otra razón social y están como súper modernos. Este año ya pusieron riego por goteo para que caché el nivel que estaban. Pero ahí justamente uno de los temas es cómo tener las plantas con el máximo vigor posible y el suelo está para la carneta, yo encuentro, ¿cachai? Como súper degradado, aunque tiene buenos niveles, hicimos análisis de suelo y tiene buenos niveles de materia orgánica. Pero sería como choro poder probar ahí, porque como es un campo chico, donde el valor o el gasto que podáis hacer en el suelo no es tan relevante versus el valor de planta, y porque la superficie total es chica, podríamos tratar de meter algo ahí. Dale. Algo Mira, como productivo, en serio. nosotros estamos súper abiertos a hacer experimentos donde sea. De hecho, con el SEBA vamos a empezar a hacer como pruebas y estamos buscando eso. Así como, bueno, igual necesitamos trabajar, necesitamos hacer asesoría y todo, pero... Juanito que Dale, quizás te Juanito. vende compost. Juanito también está haciendo compost, pero yo en diciembre voy a Santiago y podríamos conversar y ver, pues, mira, ¿sabéis lo que falta? El compost. Ya, pues. Porque si hubiese un lugar que vende el compost bueno, te diría, ya anda, cómpralo y aplícalo así y hace esto, pero no hay. Y, Pero es que tú no conocís todos los composts, ¿o sí? No. o sea, los comerciales que hemos visto... Te voy a mandar un dato para que hablen con ellos. Dale. Que son los gallos que hacen el compost con los residuos de la industria vitivinícola. ¿Ya? ¿Quiénes son? Se llaman Vinicas. ¿Vini? Vinicas. Vinigas. No, Vinicas, con C. Ah, Vinicas. B-I-C-A. ¿Cómo, Willa? B-I-C-A, ok. Vica. Bueno, cuando aprenda a leer, Eso fue la universidad. Y él fue a la universidad. Pasó solo porque era el presidente del centro alumno, nada más. Oye, y a todo esto del SEBA, ¿no que el SEBA se iba a unir a la clase? No Debe sé estar qué borracho. pasó. O drogado. Compost. O Está haciendo borracho. y O drogado. ambas. Era el más interesado y no pasa nada. Ya, pero bacán. ¿Qué hay? Está rico que se armen Puro esta bluff, puro bluff. instancia y que podamos hacer cosas. Sí, nosotros abiertos a hacer muchas cosas. Y vamos que se puede. Te vamos a sacar de ahí, Darwin, como sea. Estamos a sacarte. Lo Estamos a prometo. sacarte. No, el infiltrado para que Oye, cambie ahí todo el está mi sistema. pila de compost. Te vamos a sacarte de ahí. A ver.
Revuelve la weá, pues, Willa, weón. No, pues si la weá. No puede, si le duele la natural, pues, la espalda. weá cayó ahí yo. No fue mala terapia, no puede. Ya, mira. Está lleno de plástico esa weá, po. Son los que vendís vos, weón, así que no digáis nada. Hasta el weón. Aquí El parte la Pablo pila, no quiso mira. decir que el weón vende plástico, weón. A ¿Cuántas ver. tortugas atoradas en el mar? Ah, Pablo, weón. mira. No, las queman, no las tiran al mar. La pila, la pila, la pila. ¡Guau! ¡Tremenda! Buena, Juanito. Hasta allá, hasta el final. Buena, bacán. Bueno, Es que Devuelve me la eché- chipeadora, weón. No, pues sí. Sí, tengo que volverte. No, pero chipié toda la biomasa que saqué de los cercos vivos. Más Está bien. toneladas de caca que hacen todos estos vagos. Cualquier uri ahí. ¿Cachai? Más que hago junto todos los restos de cocina en una hueá plástica, obviamente, y hago una ¿En un cuestión este? parecida al bocachi que se llama, que es como el fermentado ese cuando... Ay, Por lo que leí, esa cuestión, ese fermentado te permite echar todo, porque si no, en el compost no podía echar, por ejemplo, los cítricos o algunas cuestiones, y ¿Ya? según leí, al hacer este como bocachi, más o menos, podía echar todo Sí, lo que sale de la cocina. sí, Bueno. todo. Bacán. ¿lo ponemos la tele? Ya, pues, chiquillos. Qué bacán la Ya, cabros. consecuencia. Bueno verlos. Sí, Sí. gracias por Verlos. participar. Gracias a ti Nada, Sí, muchas gracias por la iniciativa, Domi. por la de iniciativa. juntar Sí, a tanto Chao, vago. chao. Chao, chicos. cuídense, Oh, que un estén muy gusto. bien. Igual, un beso. Oye, Chao, después chao. por WhatsApp vemos la junta virtual para ponernos Y al día. salga algo va a salir, algo va a salir. Sí, sí. Bye, bye. Bacán. ¿Qué fue eso? Cuídense, chiquillos, que estén muy bien. Chao. Abrazo. El rey, buena. Está grande. Ay, a ver, muéstrame. Yo no lo conozco todavía. Ah, no era Will. Mira. No. Mira ahí el cuco. Ahí está el tío Juan. Oh, Dejo el saco. Mira, oye, tus ojos, qué lindo. sí. Ay, mira la Oye, Emi. Nico, hermosísimo. Mírale, mírale. Ya. Chao, chao, chiquillos. Chao, que estés Chao, bien. chao. Chao. Cariño. Chao. Y la Diana ya se fue. Cariño. Hace.